¿sí? El seminario es de auditoría operativa y control interno inteligente. Está vinculado con el programa de especialización, justamente que lleva este nombre, ¿no? El control interno y auditoría inteligente. Voy a compartir mi pantalla, me dan unos momentos, por favor, para proceder con la presentación. A ver. Siéntense ustedes en la libertad de preguntarme. Vamos a ver, ahí está. ¿Sí? ¿Está visualizando? Sí, ¿verdad? De acuerdo. Muy bien. Muy buenas noches con todos. Bienvenidos nuevamente al webinar. El seminario es auditoría operativa y control interno inteligente. Mi nombre, soy la ingeniera Vanessa Peñafiel. Un poquito de mi background para conocernos. Soy ingeniero de sistemas e informática. Tengo una maestría en administración y también negocios digitales. Soy certificada en CISA, ISO 27001, que está relacionado con el sistema de gestión de seguridad de información. También tengo una certificación en COVID. Tengo un diplomado en la gestión de riesgos generales e integrales a nivel operativo y otro tipo de riesgos también. Y bueno, en cuanto a temas de auditoría interna, auditoría de procesos, auditoría de gestión integral de riesgos, tengo un poco más de 20 años en esta consulta, en esta consultoría, en esta auditoría, a nivel de todo tipo de industrias, ¿no? Empresas financieras, empresas industriales, empresas de servicios. Fui por 5 años aproximadamente trabajando en una de las Big Four como consultora y bueno, después pasé a dirigir la auditoría de sistemas y procesos en uno de los principales bancos del Perú y bueno, actualmente soy consultora independiente, trabajo con varias consultoras también, en el ámbito minero, también en el ámbito financiero, cajas, así que bueno, ya estamos con toda la experiencia para que ustedes puedan preguntarme. Muy bien, vamos a hablar en este seminario, vamos a tener un contexto en relación a la auditoría, cómo se ha transformado la tecnología o la auditoría a raíz de la implementación de la tecnología, ¿no? A raíz también de la incorporación de la IA y cómo es que esto afecta, cómo esto impacta en la gestión que hacemos como auditores. Ahora, como toda profesión, también la auditoría tiene que renovarse. Por lo tanto, la auditoría operativa y el control interno tiende a ser un control interno inteligente. Y cuando hablamos de inteligente, nos estamos refiriendo a que ya no vamos a continuar con con la estructura, con la metodología tradicional de nuestras evaluaciones, sino que vamos a incorporar este ingrediente adicional que es el tema de la tecnología, ¿no? Y vamos a revisar a través de casos prácticos. Entonces, si ustedes llevan el programa de especialización, la idea es que ustedes puedan aplicar, revisar los temas teóricos, pero la idea es que ustedes puedan aplicar lo aprendido en diferentes ámbitos de los controles internos que puedan revisar, los diferentes procesos que puedan revisar como auditores o como control interno. Este programa está dirigido para todo público en general que quisiera aprender de auditoría, que quisiera aprender cuál es la metodología, cuál es el marco normativo que se debería aplicar y tomar en consideración también estas nuevas tendencias de tecnología en este rubro de auditoría. ¿Por qué hablar de auditoría inteligente hoy? Como bien les he dicho, como bien lo hemos experimentado, existen cambios en el entorno empresarial, ¿no? Hoy las organizaciones no esperan solo el cumplimiento. Cuando hablamos de auditoría y cuando dicen, viene el auditor, la auditoría no solamente es un tema de cumplimiento, no es un tema de checklist. Ya las organizaciones ya no necesitan más informes. Esperan que la auditoría ayude a mejorar las decisiones que ellos van a tomar. Esperan que la auditoría les ayude a tener resultados. Ahora la auditoría no solamente mejora el proceso, no solamente usa datos,
no solamente se apoya en temas de tecnología, sino que también tiene que utilizar estos mecanismos para poder agregar valor a la organización. Una auditoría que solamente se remonta o se remite a hacer revisiones de cumplimiento o checklist y no está agregando valor a la organización, ya no es una auditoría que ayude o que se alinee con los objetivos de la organización. Entonces, ya no dejemos de lado esa auditoría y ese control interno tradicional y enfoquémonos ahora en una nueva auditoría, ¿no? La auditoría que genera valor para la organización. ¿Cuáles son las principales brechas que hoy tenemos en temas de auditoría? Las auditorías están enfocadas anteriormente solo en cumplimiento. Bueno, la mayoría de las empresas con las cuales he conversado, inclusive, dada ya la inteligencia artificial y todas las herramientas que tenemos hoy por hoy, todavía sigo viendo planes de auditoría de todo el año, planes de control interno en que están enfocados solamente a cumplimiento. No, es que tengo el regulador que me pide todos estos informes. Que si bien es cierto, hay que cumplir, porque tenemos cierta regulación que cumplir, sobre todo para aquellos que trabajamos en sectores financieros, en sectores bancarios, en sectores de seguro, pero también tenemos que resguardar ciertos recursos para poder empezar a hacer consultorías. Un auditor como consultor. Obviamente hay una brecha delgada, ¿no? Entre, si es que yo soy consultor, no podría hacer la auditoría al mismo tiempo, pero podría mejorar mis procesos de auditoría y tener más tiempo para hacer esos trabajos de consultoría. Bueno, de acuerdo a las NOGAI, que son las normas internacionales de auditoría interna, definitivamente, si es que yo voy a hacer consultoría en un determinado proceso, tendría que esperar un año para poder hacer auditoría. Sin embargo, podría tener otro equipo, otras personas que trabajan dentro de mi área, que puede hacer la auditoría y evitamos temas de conflictos de ética. ¿Qué otra cosa más tenemos hoy en auditoría que genera una brecha? Informes poco accionables. No toman decisiones, son informes más de cumplimiento, que bueno, las recomendaciones de repente pueden ser muy laxas, las recomendaciones podrían ser pues mejorar la metodología o actualizar los procesos, eso no nos ayuda mucho a generar valor, ¿no? Como organización. ¿Por qué? Porque la auditoría probablemente no está utilizando la tecnología, no está utilizando datos y por tanto no está ayudando a la organización. ¿Qué cambió en auditoría interna a raíz de esta nueva era digital, a raíz de todos estos últimos 3 años que estamos viviendo con la inteligencia artificial? Bueno, el auditor tiene un nuevo rol. El que trabaja en control interno también tiene un nuevo rol. A partir del 2026, el encargado del control interno, que está en la segunda línea, y el encargado de auditoría interna, tiene que dejar de ser un auditor reactivo a ser un auditor proactivo. Tenemos que utilizar la data, tenemos que hacer análisis de datos continuos. Justamente en este programa vamos a dar una explicación detallada de no solamente empezar a utilizar la data o herramientas para explotar la data, sino también ¿para qué voy a utilizar la data? Recordemos que así tengamos data y así tengamos herramientas, si no sé qué cosa voy a evaluar, si no tengo indicadores precisos, si no he creado mis KPIs, mis KRIs como indicadores de auditoría continua, difícilmente voy a saber qué es lo que voy a monitorear y qué es lo que realmente agrega valor a la organización. Lo primero que tiene que hacer un auditor es primero entender el contexto y saber dónde están los riesgos principales de la organización y sobre esos riesgos empezar a colocar indicadores que nos va a permitir a nosotros como auditores entregar ese valor que el gerente general está esperando y que el directorio también está esperando. Entonces, para ello, el auditor va a utilizar algoritmos, sistemas de información, va a trabajar o elaborar proyectos colaborativos con el personal de tecnología, con el personal de ciberseguridad, justamente para empezar a implementar ya este tipo de herramientas de análisis de continuos de datos, la inteligencia artificial, los RPAs, que son pequeños robotitos que también nos van a ayudar a automatizar ciertos procesos de auditoría y monitorear los sistemas, ¿no? Entonces hay que trabajar de mano a mano con los equipos de ciberseguridad y también con los equipos de cumplimiento. Para ello se utilizan diferentes frameworks,
en este caso el control interno moderno, se apoya pues en el framework como COSO, como enfoque basado en riesgos. Esto se integra también con auditoría. Y parte de este programa es que ustedes conozcan cada una de las etapas y cada uno de estos enfoques que está alineado al objetivo del negocio, a las operaciones, a los reportes y temas de cumplimiento, ¿no? Y se hace una evaluación de control interno para enfocarse en los riesgos que son más críticos. Entonces, el programa les va a ayudar justamente a reconocer dónde está la criticidad de aquello enfoque que tiene que dar tanto el control interno como auditoría. Y bueno, cuando hablamos de planificación inteligente, una planificación adecuada va a definir el éxito de la auditoría. No se trata de auditar más procesos, no se trata de auditar en detalle todos los reportes, sino se trata de auditar los procesos correctos, los procesos donde realmente están los puntos de dolor de la organización, con el foco en los riesgos clave y los controles críticos. Entonces, el auditor y la persona que lleve el programa va a tener esa finura, va a tener la técnica para poder identificar dónde enfocar su revisión utilizando la metodología de gestión de riesgos para que a través de la auditoría de procesos se enfoque en aquellos procesos que realmente interesan, ¿no? La auditoría, como les decía, ya va más allá de un checklist. La ejecución de una auditoría requiere hoy un criterio más profesional, con técnicas, con entrevistas, con análisis documental, pruebas que deben enfocarse en qué? En generar conclusiones pues sólidas y útiles para que ayuden a la organización, ¿no? Que ayuden en la gestión. Ahora, cuando hablamos de auditoría operativa, propiamente dicho, ¿no? La auditoría tiene diferentes enfoques, tiene diferentes ámbitos. Existen auditorías financieras, existen auditorías de crédito, existen auditorías enfocadas a la parte estratégica, auditoría de sistemas. ¿Sí? Pero la auditoría operativa es una evaluación independiente que se realiza también en forma sistémica y objetiva, pero donde a los procesos de negocio. Ahora, qué importante es el tema de evaluar el proceso de negocio, porque imagínense un evento que afecte el riesgo reputacional de una organización, probablemente la causa esté en un error operativo. Cuando nosotros realizamos auditoría operativa, estamos revisando los procesos en sí. Estamos orientándonos a determinar si es que los procesos están trabajando y están operando de manera eficiente, de manera efectiva, y si realmente están alineándose con los objetivos estratégicos. Porque, ¿qué pasa? Imagínense ustedes que están evaluando la auditoría financiera y encuentran un error o de repente los datos o los gastos que están revisando la auditoría financiera están muy elevados en comparación a años anteriores. ¿Por qué creen ustedes que se define este alto valor de los costos? Quizás hay un problema operativo, quizás encontramos una actividad que está generando una merma, quizás estamos incurriendo en un gasto mayor. ¿Por qué? Porque no hemos revisado el proceso en forma adecuada. ¿Mm? Entonces, tener una auditoría operativa ayuda a mejorar los procesos de negocio, hacerlos más eficientes y, y también nos permite tener ese valor agregado que necesitamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Ya, escuché que alguien quería conversar. Si no, solamente me levantan la mano o me escriben y yo voy a estar atenta a sus comentarios. ¿Dónde está el chat? Ahí está. Bueno, la auditoría, fíjese esto, ¿no? Qué interesante cuando hablamos de auditoría operativa. La auditoría operativa no solamente se va a limitar a verificar el cumplimiento. Cuando evaluamos la auditoría operativa, miren todo lo que tenemos que evaluar. Evaluamos la eficiencia. O sea, digamos, cuando hablamos de eficiencia, estamos hablando de el uso óptimo de los recursos. Hablamos de recursos, nos referimos al tiempo, a las personas, a los sistemas. Entonces, cuando ustedes lleven este programa, vamos a revisar diferentes procesos. Proceso de ventas, el proceso de compras, el proceso de inventarios, ¿no? Y con esos ejemplos ustedes van a tener una idea aplicada a su realidad.
quizás con las mismas industrias con las cuales ustedes pueden intervenir, también vamos a poder hacer unos ejemplos prácticos y poder ayudarles, ¿no? A tener ideas de dónde podría estar esas mermas que podrían estar dentro de los procesos que estamos auditando. También se revisa la efectividad. Cuando hablamos de efectividad, estamos hablando de qué tan bien se está logrando el objetivo del proceso. Recuerden que todo proceso de negocio tiene que tener un objetivo. Cuando a veces yo hago una auditoría y reviso procesos y les pregunto, ¿cuál es el objetivo del proceso? No saben, las empresas no tienen definida, muchas veces no tienen definida cuáles son los objetivos que tiene cada proceso. Entonces, si no conocemos el objetivo del proceso, ¿cómo voy a hacerlo eficiente? Entonces, hablamos con el área de procesos y si bien se lo tienen un inventario de procesos, lo primero que tienen que hacer es definir qué objetivo tiene cada proceso, qué es lo que quiero alcanzar. ¿Por qué? Porque el key user, el encargado del proceso, ¿no? El responsable de cada proceso, tiene que saber desde el inicio y el fin de su proceso para ver si es que realmente está logrando el objetivo. ¿Qué pasa? A veces encontramos, por ejemplo, personas que me dicen, yo no soy encargado del proceso, o yo estoy encargado del proceso de ventas. Perfecto, estás encargado del proceso de ventas. Y la pregunta es, ¿y sabes cuál es el objetivo del proceso de ventas? Obviamente, es poder vender la mayor cantidad posible de los productos o los servicios que estamos ofreciendo. Pero ¿qué pasa? Cuando revisamos el área de cobranzas, resulta que las personas a las cuales se les ha colocado el producto o el servicio de repente no están pagando. Nuestros clientes no están pagando y tenemos una alta tasa de incobrabilidad. La pregunta es, ¿se cumplió el objetivo? Bueno, yo vendí todo lo que tenía que vender, pero bueno, es cobranzas la que no tiene una buena gestión. Entonces, nuevamente vamos al proceso, ¿no? ¿Dónde comienza el proceso? El proceso de ventas termina con el cobro al cliente, inclusive, o sea, cobranzas debería formar parte del proceso de ventas. Entonces, si es que no estoy cobrando adecuadamente, si no tengo una buena estrategia de cobranzas, entonces el objetivo empresarial, ¿para qué sirve vender si al final no voy a tener la rentabilidad o la utilidad que quisiera? Entonces quiere decir que ese proceso no está bien definido a nivel de objetivos. ¿Se dan cuenta? Entonces, es por eso que es importante tener claro dónde inicia y dónde termina un proceso. Si el proceso está bien concebido desde su origen, que es parte justamente de la revisión que un auditor operativo debería realizar. Los riesgos operativos reales, si es que hay reprocesos, si es que hay errores, si es que hay cuellos de botella, se está realizando realmente todas esas revisiones como control interno o como auditor interno. Y los controles internos hay que ver cómo es que los controles están integrados al proceso en sí. No son controles posteriores, después del error, después de los eventos de pérdida, ¿no? Sino que estén realmente embebidos, ¿no? Esa es la misión del auditor, de la auditoría operativa. Ahora, ¿qué no es la auditoría operativa? Cuando a veces converso con muchos empresarios o muchos auditores, inclusive, y les pregunto, ¿no? ¿Cómo estamos haciendo la auditoría operativa? Vemos que caemos en la tentación de ser una revisión solamente documental, o revisamos el cumplimiento normativo, o buscamos responsables. No, eso no es auditoría operativa. No es auditoría operativa solamente la revisión documental, no es solo el cumplimiento normativo, no es solamente buscar responsables, no es buscar responsables, no es un checklist. La auditoría operativa no pregunta, ¿se cumplió? No, la auditoría operativa dice, ¿funciona bien este proceso y agrega valor a la organización? Esa es la verdadera pregunta que tenemos que hacer. Mirta, querías hacernos una pregunta, ¿no? Ya, escuché que estabas. Y entonces se dan cuenta que importante es saber la diferencia y saber entender y entender bien cómo deberíamos hacer una auditoría. ¿Mm? ¿Qué es el control interno ahora? Entonces, el control interno inteligente en las operaciones. Bueno, está diseñado en el proceso, ¿no? Actúa de forma preventiva, utiliza tecnología cuando es posible y genera información útil para las decisiones, donde va a reducir riesgos operativos sin frenar la operación.
Ese es el control interno inteligente, saber dónde colocar los controles. Recordemos que los controles están asociados a costos. No se trata tampoco de llenar el proceso de controles. ¿Por qué? Porque esto se generaría mucho costo a la organización. Tampoco se trata de implementar herramientas tecnológicas. Hace poco escuchaba decir a un gerente general, necesitamos implementar inteligencia artificial en las empresas, en nuestros procesos. Sí, pues, pero ¿dónde? Ah, no sé, pero igual lo necesitamos implementar. Entonces, a veces no sabemos, tenemos las herramientas y a veces no las utilizamos. Primero tenemos que entender dónde podemos colocar inteligencia artificial, dónde podemos automatizar los procesos, en qué parte de mis procesos estoy generando estas mermas. Y ese es el control interno inteligente, poner controles en los momentos o en los riesgos que realmente son críticos y son importantes, ¿no? El control tradicional es manual, el control interno inteligente ahora va a ser preventivo y un poco más automatizado. Poco a poco, sé que las empresas, la automatización también está relacionada a un control y eso está relacionado a un costo, ¿no? Entonces hay que trabajar poco a poco. El control tradicional es detectivo, hay que convertirlo a que sea predictivo. Pero ¿cómo convierto un control predictivo? Bueno, a través de tendencias. Puedo utilizar ahora, ahí sí puedo utilizar inteligencia artificial para que a través de la historia, a través del conocimiento y de la data histórica, puedo yo predecir, ¿no? ¿Qué controles puedo o qué riesgos podrían afectar el objetivo de mi proceso? ¿Qué riesgos podrían aperturarse a raíz de las diferentes tendencias? ¿Qué pasa si yo empiezo a hacer comparaciones analíticas entre meses anteriores, entre años anteriores? La inteligencia artificial me puede ayudar a tener una tendencia. Puedo empezar a evaluar, por ejemplo, los reclamos de mis clientes. Puedo hacer un análisis mucho más exhaustivo de los eventos tecnológicos que están impidiendo el logro o la operatividad. Tengo eventos de pérdida, tengo incidencias, tengo reclamos de clientes, o sea, tengo mucha data de diferentes frentes que puedo muy bien explotarla adecuadamente con la tecnología y predecir qué podría suceder. La idea es justamente la prevención, ¿no? El logro final de un control interno adecuado es que yo tenga controles que me ayuden a prevenir los riesgos. Yo puedo tener controles detectivos. El tema de la detección es que ya estoy detectando que hay un error, o ya estoy detectando que hay un problema. Pero la prevención minimiza grandemente, ¿no?, el efecto, el evento que me va a causar una pérdida. El control tradicional es un ex post. Después de que sucedió el hecho, recién viene la auditoría a revisar qué pasó. ¿Para qué? ¿No? Podría ayudar a revisar las causas o cuál fue el impacto, pero la idea es que sea en tiempo real, que sea inmediato. A veces, cuando hacemos revisiones de auditoría y tenemos nuestro plan de auditoría, pasó algo en la área de producción en el mes de febrero o marzo. Ah, no, pero mi plan dice que yo producción voy a revisarlo recién en septiembre o en octubre. O sea que hasta septiembre y octubre no me voy a enterar de los grandes desfalcos que hubo en el ambiente productivo, las grandes mermas que están generando gastos, ¿no? La auditoría tiene que ser y el control tiene que ser en línea, ¿no?, en tiempo real. Genera carga el control tradicional. El control inteligente facilita la operación. Entonces se dan cuenta la importancia que también es tener un control inteligente operativo, directo. Vamos a ver un caso práctico, ¿no? Imaginemos una empresa mediana de servicios financieros, una empresa comercial. ¿Y cuál es la situación? Vamos a ver que tenga un alto volumen de operaciones diarias. Tiene un crecimiento muy rápido esta empresa, tiene reclamos frecuentes de clientes, tiene retrasos en atención, tiene reprocesos constantes. Entonces, la gerencia percibe ineficiencia, pero no sabe dónde está el problema, ¿no? O sea, ya se reevaluó, se identificó una situación inicial, una situación actual, y está percibiendo ineficiencia. Entonces nos han llamado a control interno o auditoría interna para verificar y ver qué podemos hacer en este caso. Por ahí viene una pregunta, vamos a ver la pregunta. A ver, dice, ¿considera que el auditor operativo del futuro será más analista de datos que experto normativo?
Gracias, José, por tu pregunta. Interesante pregunta. Mire, una vez me dijeron, ¿tú crees que que la inteligencia artificial reemplace al auditor? La verdad que la inteligencia artificial no va a reemplazar al auditor por algo muy importante, que es el criterio profesional experto. Lo que sí va a hacer la inteligencia artificial es reemplazar al auditor que no sabe usar inteligencia artificial. ¿No? Entonces, si yo soy auditor o trabajo en control interno y no estoy utilizando herramientas que hoy necesito, como por ejemplo, conocer de sistemas, conocer un poco, no digo que seamos expertos, pero sí conocer por lo menos temas de ciberseguridad. Tenemos que conocer, no ser expertos, pero sí analizar los datos. Ahora, no tengo que hacerlo yo, ¿ah? Si yo soy un auditor que tengo experiencia, que he trabajado muchos años en auditoría, y no conozco de base de datos, no quiere decir que voy a salir del mercado, porque mi expertise y mi conocimiento es lo primero. Cuando uno hace analítica de base de datos, por ejemplo, antes de utilizar la base de datos, antes de hacer analítica, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que definir qué alerta quiero revisar. Tengo que definir cuál es mi KRI, cuál es el indicador clave de riesgo que quiero yo monitorear. Entonces, el auditor experto, define la casuística, define qué es el indicador que quiero revisar. Y una vez que ya tengo claro qué proceso, en qué parte del proceso y qué indicador voy a revisar, recién ahí es cuando me remito a la data y veo que esa data, qué data voy a necesitar. Ahora, esa data o ese ejercicio o ese proyecto no lo tengo que hacer yo. Me puedo juntar con alguien de tecnología, puedo contratar un practicante. Los chicos de hoy trabajan, los que estudian ingeniería de sistemas o ingeniería de datos, ya conocen, dominan las herramientas, pero que no conocen el proceso, no tienen la experiencia, no tienen el seniority que nosotros probablemente que trabajamos años en auditoría sí conocemos. Entonces, la idea es que trabajemos en conjunto, ¿no? Ahora, el tema de las normas, la regulación siempre va a existir, más aún dependiendo del rubro donde nos movemos. Si estamos trabajando en un rubro que es banca, financiera, seguro, definitivamente tenemos que ser un experto normativo, porque si es así analicemos la data y nos estamos saliendo de las normas, pues igual nos va a venir la sanción y la sanción va a generar un impacto negativo económico para la empresa. Entonces, no podemos dejar de conocer las normas. Ahora, que la inteligencia artificial hoy por hoy nos está ayudando, sí, pero les puedo que todavía tiene que tener cierta madurez, todavía tiene errores, ¿no? Una vez me acuerdo que hicimos un ejercicio con un grupo de alumnos, hicimos una revisión del sistema de gestión de seguridad de información aplicando la ISO 27001 y le dijimos a la inteligencia artificial, tenemos esta situación de esta problemática, aplica los controles de la ISO 27001 que consideres, ¿no? Y cuando aplicó, dijo, sí, de acuerdo al artículo 21, y cuando fuimos a ver el artículo 21, no tenía nada que ver con el resultado. Entonces, todavía la inteligencia artificial no está muy madura en relación a las normas. Todavía es importante que nosotros lo certifiquemos y no creer en 100% con el resultado que ellos nos dan. Pero sí nos ayuda mucho a tener buenas ideas, ¿no? A mejorar o a poner más eficientes nuestras ideas. Entonces, a tu pregunta, José, creo que el auditor operativo sí requiere de conocimiento adicional, requiere de las herramientas, pero también requiere de un equipo, ¿no? Un equipo que le ayude, pero saber qué es lo que quiere, ¿no? Saber qué cosa quiere identificar, qué quiere analizar, qué alertas quiere implementar. Y a lo demás, la parte técnica o tecnológica, pues se hace en equipo, ¿no? Que es la parte más difícil, la primera parte. Bien, entonces, vayamos yéndonos al caso que estamos revisando. Imaginemos entonces ese contexto de esta empresa mediana, financiera, comercial, donde tiene toda esta situación. Entonces, la gerencia percibe ineficiencia y no sabe dónde está el problema. ¿Qué hace? El proceso crítico evaluado debe ser el proceso de atención y procesamiento de solicitudes de clientes, o sea, que hay clientes insatisfechos, quienes intervienen, está el área comercial, el área operativa, el área de sistemas, está la atención al cliente.
Y el proceso altamente operativo con impacto directo tanto en el cliente y en la reputación de la empresa, porque si es que no estamos entregando un buen servicio, es porque el cliente podría estar molesto. Y ustedes saben que un cliente molesto hace leña a nuestras redes, ¿no? Y al hacer leña a nuestras redes, pues la reputación empresarial se cae por los suelos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es enfrentar la situación y ver qué es lo que está pasando cuando el servicio al cliente no es el adecuado. Se hizo una revisión, de auditoría operativa. Antes de colocar un control interno inteligente, el auditor operativo hizo la revisión e identificó los siguientes problemas, ¿no? Identificó, primero, que la información estaba incompleta desde el inicio del proceso. De repente no se estaba registrando adecuadamente bien todos los procesos que tenía. Había validaciones realizadas al final, o sea, digamos, cuando terminaba el proceso, recién se validaba si el servicio estaba bien hecho, si el producto final estaba bien elaborado. Entonces, quiere decir que teníamos muchas mermas, ¿no? De repente, la entrega del producto, del servicio al cliente, al finalizar, eh, no era con una alta calidad. Y por tanto, se identifica que las validaciones de control de calidad eran al final. Habían controles manuales, eran controles tardíos, habían ciertos reprocesos frecuentes y ausencia de indicadores operativos. Entonces, el proceso funcionaba, pero estaba funcionando mal, ¿no? Que era lo que la auditora estaba encontrando. La auditoría no empezó revisando controles. ¿Qué hizo el auditor operativo? Empezó primero por mapear el proceso real. Eso fue lo que hizo el auditor operativo inteligente. Mapeó el proceso real, no el documentado, porque también hay una gran diferencia cuando a veces vamos a hacer auditorías operativas y el gran error que tiene el auditor es, a ver, pásame tus manuales, a ver, pásame tus procesos. Y a veces los procesos y los manuales difieren completamente con la parte operativa real. Me ha pasado, ¿no? Entonces yo decía, oye, pero tu manual, tu proceso dice que así, no, pero así siempre lo he hecho. Y las mismas personas que trabajan en la parte operativa no conocen sus procedimientos, no leen sus manuales, y ahí comienza un gran problema, ¿no? José me dice, desde su experiencia, ¿qué procesos suelen ser los más resistentes a la auditoría operativa inteligente y cómo se gestiona esa resistencia interna? ¿Qué procesos suelen ser los más resistentes a la auditoría operativa inteligente? ¿Resistentes? ¿A qué te refieres con resistentes? Los que no tienen, los que pasan los controles, los que no tienen riesgos, no tienen errores. Mira, o si te refieres a resistentes como los más críticos o los menos críticos, no sé, si se trata de un proceso crítico, definitivamente tecnología es un proceso crítico, ¿no? Que es un proceso que está, prácticamente es un servicio tecnológico que involucra todos los procesos. Involucra el proceso eh, de producción, el proceso de ventas, el proceso de compras, en todos los procesos siempre está el ingrediente tecnológico, ¿no? Tecnología es uno de los procesos operativos más complicados, que se requiere mucha revisión, definitivamente. Y cómo da el soporte, ¿no? Que brinda siempre el soporte operativo en general para toda la organización. Un problema tecnológico podría conllevarnos a tener una para operativa y definitivamente activar nuestros planes de contingencia. Y la mayoría de nuestros planes de contingencia está basada en planes operativos. Entonces, el riesgo operacional se torna importante y el ingrediente principal es la tecnología, siempre. Entonces, bueno, para este caso, la auditoría operativa, ¿qué hizo este auditor? Mapeó el proceso real, identificó los puntos de quiebre de ese proceso real, identificó cuáles eran los riesgos operativos. Cuando hablamos de riesgo operativo, estamos hablando de esas actividades que impactan el objetivo del proceso, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy hablando de un proceso de ventas, ¿cómo comienza la venta? ¿Se le está entregando al cliente, primero que se le está respondiendo oportunamente al cliente?
se le está entregando toda la documentación que se requiere, el tiempo entre la solicitud del cliente y la atención es la mínima, es realmente ese tipo de controles, ¿se dan cuenta? Entonces vamos nosotros a ir analizando toda la parte del proceso para entender dónde están los puntos de quiebre o los puntos de dolor, también le dicen, ¿no? Los puntos de dolor. Identificación de riesgos operativos que podrían generar pérdidas o que el cliente se siente insatisfecho. Evaluación del diseño. Cuando hablamos de un control, recuerden ustedes, siempre hay dos fases, ¿no? La parte del diseño del proceso es cómo está constituido, responder las preguntas del quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. ¿Quién lo hace? ¿Dónde lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Para qué? ¿No? ¿Quién, cómo, cuándo, dónde y por qué? Ese es el diseño del proceso. ¿Y dónde está escrito? Si es que ya está difiriendo de las normas, quiere decir que algo está pasando en ese proceso, ¿no? Y luego la parte de ejecución. Esa es la otra parte del control. El diseño y la ejecución. ¿Se está haciendo tal cual se ha definido el control? Se evalúa el control interno existente. Conclusión clave del auditor, ¿qué fue? El problema no eran las personas. El problema era el diseño del proceso y de los controles. Bueno, primer punto aclarado. ¿Qué cambió? Antes el control era al final, o sea, digamos, el control de calidad, la entrega del servicio al cliente se hacía al final. Se hacía una revisión manual, había una reacción ante el error. Ahora, ¿qué se hizo? Controles preventivos al inicio del proceso, es decir, estamos revisando no cuando el problema sucedió, no revisamos el producto final, sino al inicio. Desde el inicio empezamos a revisar que todos los controles estén adecuados para que la calidad del servicio sea también buena. Los controles son al inicio siempre, ¿no? A veces, cuando, por ejemplo, esta institución, ¿no? Tiene toda la documentación inicial, ¿no? Evalúan el perfil del docente, evalúan que tengamos todos los formatos bien definidos, obviamente evalúan también la experiencia y la trayectoria del docente, pero el control de calidad se hace desde un inicio. Y eso es lo que se tiene que hacer en toda la organización siempre, ¿no? El control de calidad en cada parte de la actividad tiene que estar presente, no solamente es al final. La eliminación de pasos sin valor agregado. A veces tenemos tanta burocracia, tantas aprobaciones, que no necesitamos tener esa aprobación. A veces tenemos un servicio que está dando vueltas y es que necesitamos la firma del gerente general o la firma del gerente comercial, que nunca está y siempre está en reuniones. Entonces, veamos si realmente es necesario, ¿no? ¿Y para qué? Bueno, la validación automática de campos obligatorios es muy importante cuando se revisa un proceso, un bloqueo de avance de información, si está incompleta, se elimina el doble registro y controles integrados en el flujo del sistema. En este caso, se hizo esas modificaciones, se implementaron indicadores. Ojo con los indicadores. Y justo parte del programa es enseñarles a cómo identificar y cómo hacer sus KRIs, cómo hacer esos indicadores importantes. Cuando se revisa procesos y se identifica con la metodología del COSO una gestión adecuada de riesgos operativos, riesgos operacionales, tienes que saber qué tipo de riesgos tenemos identificados. ¿Son riesgos altos? ¿Son riesgos medios? ¿Son riesgos bajos? ¿Son riesgos extremos? Y luego también hay una pregunta clave, ¿no? ¿Cuál va a ser la decisión que vas a hacer con esos riesgos? Hay 4 decisiones que tenemos que hacer importantes con los riesgos que hemos identificado. O los aceptamos. ¿Aceptamos qué quiere decir? Que son riesgos medios, son riesgos bajos, está dentro de nuestro apetito al riesgo. Por lo tanto, podemos convivir con esos riesgos porque no nos va a afectar el proceso de negocio. Ok, aceptamos los riesgos que son medios y es que de repente el control implementado es un control que está funcionando, no tenemos ningún evento, entonces estamos bien. ¿Qué pasa con aquellos riesgos que sí nos están afectando? Que son riesgos altos, y son riesgos altos porque quizás nos está afectando la parte financiera, nos está generando gastos, hay mayor probabilidad de que ese riesgo suceda y por tanto me podría afectar mi proceso de negocio, mi objetivo en negocio. Entonces, con esos tipos de riesgos que son altos, se debería, por ejemplo, poner un plan de acción. Entonces yo puedo decir, decido mitigar el riesgo. No lo voy a aceptar porque sí me está afectando, pero lo voy a mitigar. Quiere decir que voy a fortalecer mi control. Entonces, si yo tengo un riesgo que me está afectando y me está impactando el proceso de negocio, le pongo
un control, invierto en tecnología, por ejemplo, ¿no? Tengo un riesgo alto porque tengo muchos spams, porque tengo un ataque de phishing y mis colaboradores siempre caen en correos y hacen doble clic y siempre me están llenando de virus. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos fortalecer la capacitación a tus colaboradores, porque de repente ellos desconocen y por eso están cayendo en phishing, desconocen de la seguridad. ¿No? Entonces, y así vamos identificando ese tipo de riesgos. Hay riesgos también en los cuales yo puedo decidir simplemente transferirlos. Hay muchas empresas que dicen, mira, la parte tecnológica es una parte que no es parte de mi negocio, yo me dedico a las ventas, yo me dedico a entregar un buen servicio, pero la parte técnica la voy a tercerizar. Y muchos tercerizan, ponen como outsourcing al área de tecnología, ponen como outsourcing al área contable, por ejemplo, ¿no? Dependiendo, ¿no?, de qué es lo que quiero tercerizar. Entonces, subcontrato a un proveedor que es el experto y que me ayude a mitigar un riesgo. Entonces, un riesgo lo puedo transferir. Esa es la otra opción, ¿no? Yo acepto, lo mitigo o lo transfiero. O finalmente, si tengo un riesgo demasiado extremo que realmente me está impactando y no necesito más, lo elimino. Para eliminar un riesgo, tendría que eliminar el proceso, ¿no? Tendría que eliminar esa parte, esa actividad dentro del proceso. Y les cuento un caso, ¿no? Hubo una empresa financiera que nosotros justamente estábamos auditando y veíamos que esa empresa, ese servicio particularmente era un servicio de empresa financiera que otorgaba créditos a MIPES, pero lamentablemente le generaba mucho riesgo porque tenía una alta tasa de incobrabilidad. O sea, no halló una estrategia adecuada para cobrar a las MIPES, porque cada vez que prestaba dinero, venía el mes y cuando iban a cobrar ya no estaba, ¿no? El MIPE había desaparecido. Entonces empezó a tener una alta tasa de incobrabilidad. Los riesgos obviamente se dispararon, llegaron a ser riesgos extremos, estaban generando pérdidas, inclusive este servicio o este producto se estaba comiendo los ingresos de otros productos, ¿no? Del producto de la banca empresarial, de la banca personal. Entonces, al tener riesgos extremos, dijo, bueno, esto no lo puedo soportar, vamos a mitigar, vamos a eliminar el riesgo, vamos a eliminar ese servicio. Y simplemente dieron de baja al producto de otorgamiento de préstamo de MIPES. Entonces, esa es la decisión que tiene que tomar un gerente general cuando ve con base en los riesgos y con base en los resultados, ¿no? Si de repente también yo veo que un proceso tiene demasiado ataque, tiene demasiados eventos de pérdida y no está funcionando bien, algo está sucediendo, o mejoro realmente la causa que me está generando esas pérdidas, o lo elimino. Y para eso son importantes esos indicadores. Entonces, en el programa vamos a aprender a hacer indicadores. En este caso, por ejemplo, del caso que estábamos viendo, tiempo promedio de atención, el porcentaje de reprocesos, el porcentaje de solicitudes observadas, los reclamos por tipo de causa, es parte de los indicadores que vamos a colocar. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos más ya en la clase, donde podamos revisar pues todos los indicadores y todos los KRIs que podemos implementar por cada proceso de negocio, ¿no? Que les va a dar una idea de cómo implementarlo. Y finalmente, en este caso que estábamos explicando, pues hay un beneficio para el negocio, una reducción significativa de los reprocesos, se mejoraron los tiempos de atención al cliente, hubieron menos reclamos, mayor eficiencia operativa. ¿Qué pasó aquí? La auditoría dejó de ser fiscalizadora y pasó a ser una aliada del negocio. O sea, no solamente fue un tema de cumplimiento, sino también ayudó a optimizar el proceso. La auditoría operativa agrega valor cuando mejora el proceso. Ustedes mejoran el proceso, ahí es cuando estamos agregando el valor. El control inteligente agrega valor cuando facilita la operación, no cuando la frena. Porque tampoco no es que, ya vino el auditor a detenernos la idea de negocio nueva, ¿no? O ya vino el auditor cuando hablamos de innovación, ¿no? Ya vinieron los auditores para detenernos nuestras ideas. No, el auditor está justamente para ayudar, para tratar de minimizar la cantidad de pérdidas futuras que podríamos tener. Un buen control interno, cuando ya se implementa bien en la organización, no se nota cuando funciona, porque vimos, oye, pero todo está funcionando bien. Es porque existe un buen control interno. Se siente cuando falta. Cuando no hay un buen control interno, es cuando hay
pérdidas, mermas, ¿no? Gastos. Pero cuando hay un buen control interno, todas las cosas están funcionando de forma adecuada. Eso es, ese señal de que tenemos un buen control interno implementado. Bien, y por otro lado, los otros temas que vamos a revisar también dentro del programa, además de la auditoría operativa. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, con lo que hemos visto, la operativa es básicamente revisar los procesos de negocio de diferentes industrias con diferentes casuísticas que nos va a ayudar a tener una idea de cómo funciona nuestra área, pues no en cada una de nuestras empresas. La idea es también darle muchas más ideas y mejorar sus procesos. Aquí tenemos otra pregunta, ¿no? Dice, cuando los hallazgos de una auditoría operativa se repiten año tras año, ¿el problema es del proceso auditado o del propio enfoque del auditor? Y siempre veo eso, cuando hago seguimiento de observaciones de años anteriores, normalmente a veces se repite y veo empresas que tienen los mismos hallazgos desde hace 5 años atrás. Entonces son hallazgos repetitivos, ¿no? El problema no es del proceso auditado, ¿no? Eh, Tampoco es del propio enfoque del auditor. Lo que yo creo, bueno, en este caso, el enfoque del auditor difícilmente podría ser un problema, porque el auditor sigue una metodología. Por lo general, el problema es que de repente el proceso que estamos revisando nunca ha sido optimizado. El proceso que estamos revisando de repente el hallazgo, la recomendación que ha dado el auditor es una recomendación, también ha pasado, ¿no? Que es muy difícil de lograr. El auditor dice, tienen que automatizar el proceso. Y la empresa dice, pero no tengo dinero para automatizar el proceso. Y es muy genérico, ¿no? No caigamos tampoco como auditores en poner observaciones y recomendaciones inalcanzables. Considero que cuando pasa ese tipo de cosas hay que reenfocarlo, ¿no? Hay que, como dicen, ¿no? El monstruo hay que comerlos de a poquitos. Entonces, si tenemos un problema dentro de un proceso y estamos revisando que año tras año es un problema repetitivo, hay que analizar bien el motivo, ¿no? El por qué. De repente la empresa decidió simplemente no implementar nada, aceptar el riesgo, o de repente darle otro enfoque y empezar a revisar actividades que son un poco más granulares, actividades que son un poco más detalladas y más fáciles de implementar. De repente podemos reenfocarlo y abrirlo en 3 o 4 subobservaciones y que cada observación vaya siendo atendida a un plazo menor. De tal manera que de todo el problema que teníamos, no solamente decir se automatiza o se recomienda automatizar todo el proceso, no. Sino podemos decir es mejorar la eficiencia en esta actividad, ¿no? Aquí tenemos una burocracia que deberíamos eliminarla o cambiar un poco la forma como debería estructurarse la aprobación. Entonces el proceso podría ser mejorado de a poco. Y a la automatización en alguna parte del proceso podría ser la sugerencia, pero no en todo. En un proceso de adquisiciones, la cantidad de cotizaciones con proveedores recomendable. En un proceso de adquisiciones, la cantidad de cotizaciones con proveedores recomendable es 3. Por lo general, siempre es 3. Cuando hacemos una adquisición de algún proyecto, de alguna herramienta, o tenemos una adquisición de cualquier índole, siempre se recomienda una terna, ¿no? Tener 3 proveedores, que es lo razonable. Ahora he visto una empresa que, por ejemplo, ponen como norma, ponen proveedor único. También lo he visto. Dicen, no, es que este tipo de trabajo, este tipo de herramientas, solamente lo puede brindar un solo proveedor. Solo en caso que sea sustentado y justificado, deberían colocar el proveedor único. Solamente en caso que sea justificado y sustentado. Porque si no, puede tender a fraudes. También se ha visto que a veces, por ejemplo, el encargado de tecnología o el encargado de finanzas tiene un amigo conocido, ¿no? Tiene una empresa con la que siempre trabaja y los contratan directamente a ellos. Entonces puede tender esto a
a un fraude porque ya hay una conversación previa, pues, ¿no? Con este proveedor. Y el proveedor, pues, le entrega su comisión si es que en caso haya sido aprobado, ¿no? Entonces, es mejor tener una terna, es mejor que esa terna la solicite el área de logística, que exista una adecuada segregación de funciones, y eso es parte de los controles también que tenemos que revisar cuando revisamos el proceso de adquisiciones. Primero, que exista una segregación de funciones. ¿Qué significa segregación de funciones? Significa que si yo voy a ser la persona que necesito, o sea, si yo soy el área que necesito, yo misma no debería contratar, ¿no? Obviamente, yo tendría que sugerir, sí, el TDR en los términos de referencia de lo que necesito, tanto la parte técnica como la parte funcional, y es logística como con su rol que debería buscar en el mercado proveedores tipo que se ajusten a ese TDR, ¿no? Y luego hacer una evaluación independiente, quizás la parte técnica, convocar a una reunión, un pequeño comité de adquisiciones, donde participe el área de tecnología, el área de riesgos, el área usuaria, quizás control interno, ¿no? Y la misma logística, y hacer una presentación por parte de los proveedores, que los proveedores hagan una presentación de su empresa, y obviamente los criterios, ¿no? Hay que definir criterios adecuados de experiencias, de casos de éxito, de implementaciones, como para estar seguro que el proveedor que estamos adquiriendo pues es el proveedor adecuado, ¿no? Y no es el proveedor amigo de fulanito, ¿no? Que nos evitaríamos ese tipo de situaciones. Entonces sí, el auditor, mucho ojo con eso. Hay muchas empresas que tienen casos de fraude cuando tenemos proveedores únicos, ¿no? Muy bien, sigamos entonces. La otra parte que también se revisa en este programa es la auditoría de tecnología y análisis de datos. Recordemos que la tecnología también tiene que ver con la parte operativa del negocio. Nosotros no podemos desligar el tema tecnológico, es parte del proceso operativo. Entonces, la auditoría de TI, hoy no existen procesos sin tecnología. Auditor sin tecnología eh, es auditar a medias. Necesitamos de todas maneras auditar con tecnología. Procesos soportados por sistemas, prácticamente la mayoría, uso de datos y la evidencia continua, que es lo que nos va a ayudar. Pero aún así, les cuento un caso, ¿no? Vemos un ejemplo real. Toda consecuencia o todo error que pueda tener tecnología, finalmente también se convierte en un control, en un riesgo operativo, en un riesgo operacional. La tecnología está teniendo mucha relevancia en las organizaciones. La implementación de la tecnología en diferentes ámbitos empresariales está afectando, de alguna manera está incrementando los riesgos tecnológicos, ¿no? Los ataques más valiosos, más recompensados, lamentablemente, son ataques tecnológicos. Si comparamos dónde se pierde más ante un ataque tecnológico o un ataque de fraude interno, van a ver que los ataques tecnológicos tienen la tendencia, ¿no? Si vemos varias estadísticas de diferentes Big Four de los últimos años, vemos que uno de los principales riesgos a nivel mundial, además del tema del cambio climático, cambio atmosférico, el siguiente es la ciberseguridad. Entonces, sí hay que tener mucho en cuenta cuáles son los riesgos que se están aproximando y que están afectando hoy en día a las organizaciones. Pero bien, uno de ellos también es cuando se adquiere tecnología. Cuando una empresa decide implementar un nuevo software, decide implementar un ERP, también tiene ciertos riesgos. Y a veces uno dice, pero es un riesgo tecnológico. No, también es un riesgo operativo, porque el riesgo operativo está en la manera como configuramos estos sistemas de información. Recuerden ustedes que cuando uno se compra una herramienta, quien va a administrar y quien va a colocar la lógica del negocio en la herramienta son personas. Y las personas se equivocan. Entonces podríamos provocar errores operativos. Recordemos que cuando hablamos de operatividad, tenemos 4 grandes riesgos que afectan la operatividad, ¿no? Un factor externo, que puede ser un factor ya sea del gobierno, de inflación, temas externos que lamentablemente no podemos controlar, pero afectan mi negocio operativamente. Tenemos un factor que son a nivel de procesos,
que es parte de mi proceso, como hemos visto, hay ciertos errores, hay ciertas demoras, hay ciertas segregación de funciones que está mal definida, o hay burocracia, hay cuellos de botella, todo eso tiene que ver con factores a nivel de procesos. Hay también errores o los riesgos relacionados con riesgos operacionales, puede provenir de las personas. Hay falta de conocimiento, las personas estaban distraídas, las personas, pues, no sé, ustedes han visto, ¿no? Que a veces en algunas fábricas hay mucho la seguridad ocupacional, hay mucho énfasis con la seguridad ocupacional. ¿Por qué? Porque las personas por distracción, pues, se accidentan, algunas personas hasta cometen errores gravísimos y afectan la operatividad misma del negocio. Y otro factor crítico importante que afecta la operatividad es justamente la tecnología. Y es aquí donde les quería contar este caso, ¿no? Este caso es el caso de la implementación fallida de un ERP del caso Hershey. Hershey son esos chocolatitos, seguramente estadounidenses, que ustedes han comido alguna vez. Es una empresa bastante grande a nivel de Estados Unidos y a nivel mundial, porque distribuyen sus productos por todo el mundo. ¿Qué sucedió, no? Cuando las empresas deciden cambiar de sistemas heredados y anticuados a una plataforma tipo ERP, como fue el caso de Hershey, moderna, centralizada, los resultados casi siempre son positivos. Por lo general, cuando cambiamos un core y cuando decimos vamos a adquirir una nueva herramienta, un nuevo software, bueno, los resultados son positivos. Pero desafortunadamente, en este caso de Hershey, la implementación de este ERP también ocasionó un fracaso. ¿Qué pasó? A pesar de que Hershey tiene éxito, bueno, enfrentó ciertos desafíos durante la implementación de su ERP por allá por los años 2000, ¿no? Cuando ellos decidieron implementar, miren cuántos años atrás, pero todavía es un caso muy mentado, ¿no? Ante la inminente, ¿se acuerdan ustedes de ese cambio de fecha del año 1999 al 2000? No sé si de todos ustedes son más chicos, pero yo recuerdo que todas las empresas estaban a la expectativa por este cambio, porque decían que los sistemas de información no iban a funcionar, ¿no? Porque al pasar de 1999 al 2000, pensaban que los sistemas se iban a confundir y iban a comenzar a 1900. Entonces, eso iba a impactar tremendamente la operativa del día a día. Entonces, todos estaban a la expectativa para ver cómo es que este cambio de milenio cambio de año iba a cambiar o iba a impactar en sus procesos. Bueno, entonces muchas empresas decidieron cambiar sus sistemas de información. Entonces, en este caso, Hershey estaba muy ansiosa por implementar sus soluciones de tipo RP y, y pretendieron implementar en 30 meses este RP en lugar de los 48 meses que había sido pues lo recomendable por el proveedor. Lamentablemente los resultados fueron pues menos desconcertantes. ¿Qué pasó? La empresa decidió sustituir justamente sus sistemas informáticos heredados por un entorno RP integrado. Entonces la plataforma constaba de tres componentes importantes, tenía el software RP, tenía el software de gestión de la cadena de suministros, tenía el software de gestión de relaciones con el cliente. Se decidieron colocar esos tres. Intentaron implementar las tres tecnologías, pero al mismo tiempo. Decían, ya voy a cambiar el RP SAP, voy a cambiar mi software de gestión de cadena de suministros y también voy a cambiar el software de gestión del CRM, ¿no? El software de gestión de las relaciones con el cliente, CRM. Pero esa fue una pésima idea. ¿Por qué? Lo que siguió fue un caos, ¿no? ¿Qué pasó? Hubo una disputa entre la unidad de la empresa. Hay varios diferentes departamentos que estaban a cargo de estos procesos, entraron en conflicto. Las pruebas de sistemas fueron fallidas. Hubo una migración de datos, pero habían datos erróneos. La capacitación a las personas fue ineficiente porque no lograron capacitar a la mayor cantidad de personas. La situación fue tan crítica en ese momento que Hershey no pudo cumplir con todos los pedidos, más o menos por un valor aproximado de $100 millones. Imagínense
la pérdida que ocasionó porque no pudo entregar oportunamente esos pedidos. A pesar de tener el artículo en el inventario, lamentablemente por temas de falta de sistemas con oportunidad y la habilitación de estos mismos, es que fue un problema perfecto el cómo si que tenemos problemas en los procesos y los sistemas de negocio, pues van a causar una parálisis operativa. Tengo los productos ahí, pero no los puedo distribuir porque mi sistema de información no me pueden dar el soporte que se requiera, ¿no? Entonces, ¿se imaginan ustedes cuando ustedes van al banco, ¿no? Señor, quiero pagar mi crédito. Uy, no, no te puedo recibir el dinero. ¿Por qué? Porque no hay sistema. Entonces, la tecnología, pues lamentablemente, siempre nos va a causar un problema operativo. Me están pidiendo que pasen en la malla. No sé si de repente ahí me apoyas, las de Innova, para que le puedan pasar la malla del curso, ¿no? A los alumnos que estaban solicitando. Bueno, como resultado, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el resultado final de este tipo de accionar en Jersey, no? Cayó prácticamente sus acciones de la bolsa de valores en 8%. ¿Se imaginan que caiga 8% el valor de tus acciones en la bolsa? Las ganancias trimestrales cayeron en un 19%. Y prácticamente toda esta situación pues fue una portada en el Wall Street, ¿no? En el periódico de Wall Street de Estados Unidos. Entonces, definitivamente eso sí causó un riesgo reputacional importante para ellos. Y eso está en esa fuente que ustedes ven ahí, en ese blog. Ahí está escrito el detalle de todo este caos. Y bueno, pues son errores invisibles y consecuencias reales, ¿no? Como hicimos. Bueno, ahora vamos a hablar claro, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos más relevantes en toda la etapa digital? Como habíamos dicho, decíamos, uno de los tops riesgos más críticos son los ciberataques. Y querramos o no, los temas tecnológicos también involucran un riesgo operacional directo. El primero de ellos es el ciberataque y la vulnerabilidad, ¿no? Ese es el primer riesgo más crítico, ¿no? Desde el ransomware hasta el phishing, las brechas de seguridad son pues una amenaza siempre constante, ¿no? Un ataque, por ejemplo, de ransomware, recuerden que cuando hablamos de ransomware estamos hablando del secuestro de tu data, ¿no? Es un tipo de ataque en el cual los intrusores ingresan a tus servidores, digamos, secuestran tu información y la cifran y y tienen un código, pero ese código lo tienen ellos. Y te dicen, ¿no? Si tú quieres liberar a tu información y liberar tu data, y nosotros te podemos entregar el código, pero a cambio de dinero. Es una forma hoy de atacar bastante común, lamentablemente, que se está llevando millones de dólares a nivel mundial. Entonces tenemos que tener controles de tecnología adecuados para evitar ese tipo de ataques de ransomware, ¿no? Un ataque de ransomware a un proveedor externo paralizó durante 48 horas a toda una cadena de clínicas privadas, ¿no? Afectando operaciones y comprometiendo datos sensibles. Entonces, si nosotros tenemos un proveedor que gestiona nuestra data y ese proveedor a su vez tiene un ataque de tipo ransomware, nosotros como clientes nos vamos a sentir afectados porque no vamos a poder tener acceso a nuestra información dado que está cifrada y secuestrada. Entonces hay que tener también mucho cuidado cuando tercerizamos nuestra tecnología, porque eso puede también afectar nuestro propio negocio, ¿no? Entonces hay que asegurarnos con qué empresa estamos tercerizando. Hoy en día, pues las grandes empresas de tercerización está haciendo como por ejemplo Amazon, Google, ¿no? Microsoft. Son empresas que se han dedicado a custodiar y obviamente a colocar también buenos controles a nivel de seguridad. Pero bueno, no existe la seguridad 100%, ¿no? El zero trust. No confiar en nadie y no hacer que nadie esté, porque nada está seguro, ¿no? Bien, la nube mal configurada también es otro de los riesgos importantes que tenemos que tomar en cuenta a nivel de seguridad. Hoy todo está en la nube, ¿no? Cuando decimos, mi correo electrónico está en la nube, mis fotos están en la nube, no, mi información está en la nube, todo está en la nube. Y cuando hablamos de nube, prácticamente es un servidor
que tiene un proveedor en alguna parte del mundo en forma física, pero ahí está mi información. Yo digo que está en la nube, a veces uno dice, oye, pero ¿cómo está en la nube? No, no está en la nube, figurativamente está en la nube, pero está localizada mi información en un servidor, en una computadora grandota del proveedor, el cual yo estoy solicitando el servicio, y lo tiene custodiado y guardado en alguna parte del mundo, pues, ¿no? Pero cuando este proveedor que yo he entregado mi información tiene mal configurado, ese servidor puede ser un agujero inmenso. Por ejemplo, miles de bases de datos fueron expuestas en Amazon. Amazon es una de las empresas que también custodia información, custodia data, brinda ese tipo de servicios. Hoy en día ya tiene bastantes controles y justamente también lo estoy auditando. Tienen muchos controles a nivel tecnológico, a nivel de seguridad, que de alguna manera minimizan ese riesgo que pueda tener el proveedor. Sin embargo, nada está dicho. En algún momento, Amazon también pudo haber sido atacado por falta de controles de accesos. Entonces, imaginen toda la información que pueda ser expuesta. Y ha pasado, hay empresas grandes, Equifax, por ejemplo, es un Vox Populi, ustedes buscan en Google este ejemplo de Equifax, que es justamente un proveedor donde custodia información importante de seguros, de clientes, ¿no? Y fueron atacados sus bases de datos. El mismo Facebook. Facebook está en juicio. Nuestro amigo Mark Zuckerberg está en juicio porque justamente, me parece unos 3 o 4 años atrás, Facebook fue atacado y se expuso información confidencial de clientes. Hablábamos de información confidencial como nombre de usuario, contraseñas, correos electrónicos, ¿no? Y obviamente mucha gente le hizo juicio, ¿no? Y eso fue o constituyó un poco el debacle de Facebook hoy en día, ¿no? Ya solamente los mayores de 40 usamos Facebook, ¿no? Los más chicos utilizan más el TikTok o el Instagram, ¿no? Cosa que no deberíamos utilizarlo mucho, porque recuerden ustedes la exposición y la confidencialidad de la información. No deberíamos esconder nuestra data, porque ahora con la IA prácticamente conocen todo de nosotros, ¿no? Inclusive pueden hacer los deepfake. ¿Saben ustedes ese ataque que ahora es con el deepfake? Hay una página, la voy a mostrar, bueno, de repente por ahí si nos da el tiempo. Busquen en Google, en YouTube, busquen los nuevos logos de Santander. Santander ha lanzado una campaña bastante interesante, fue como en octubre, noviembre del año pasado, donde está haciendo una campaña de marketing, pero un poco para concientizar a las personas, ¿no? Que es los nuevos lobos de hoy, en el cual muestra pues a una chica que está corriendo, ¿no? Y en eso escucha una llamada, una videollamada por WhatsApp, ¿no? Entonces ella contesta la videollamada y supuestamente era su abuelita. Y le dice, hola niña, un favor, necesito $500 que me transfieras porque tengo un problemita. Y la chica le está mirando a la abuelita. Oye, abuelita, ¿en serio? ¿Qué ha pasado? Y en eso ve a la abuelita que tiene unos ojos grandes, una boca grande, ¿no? Y le dice, abuelita, ¿qué está pasando con tu boca? ¿No? No, debe ser la señal, es una mala señal. Pero por favor, estoy aquí en la farmacia y necesito $500 para que me puedas transferir. Entonces ella se detiene, pues, y como que lo apaga y se queda media confundida. Y en eso pasa por un jardín, y en el jardín está un señor que está cortando las hierbas, supuestamente es el leñador, ¿no? Y le dice, oye, estoy un poco preocupada, mi abuelita me ha llamado, ¿no? Llamada medio extraña. Y el leñador le dice, ¿y has comprobado que realmente es tu abuelita? Ah, y la chica dijo, bueno, la voy a llamar. La llamó a la abuelita y resulta que la abuelita estaba en otro lugar, ¿no? No estaba en la farmacia, estaba en un supermercado, estaba en la calle. Dijo, ¿qué pasa? Hola, ¿cómo estás? Sí, sí, todo bien. ¿Y tú cómo estás? Ah, no, todo bien. ¿Para qué me llamaste? No, no, ya después conversamos. Se dio cuenta que había tenido un ataque de deepfake, o sea, sufrió una suplantación de identidad, ¿no? Los malhechores utilizan inteligencia artificial para co-crear o para realizar la imagen de la abuelita, y hasta la voz la replican igualita, y te hacen creer, cuando te hacen una videollamada, te hacen creer que eres tú cuando en verdad no eres tú. Y esto el año pasado le costó $20 millones a un banco
que también había sufrido ese tipo de ataques maliciosos con deepfake, eh, que uno de sus empleados que trabajaban en finanzas recibió una solicitud de una videoconferencia. Y en la videoconferencia estaba el gerente general, estaba su jefe, que era el gerente de finanzas, estaban algunos otros colegas. Y bueno, él recibió la videollamada y bueno, como cualquier trabajador, pues entra a la videollamada, revisa y le dieron instrucciones para que este señor, que era el encargado financiero, haga diferentes depósitos a diferentes proveedores. Pero en verdad todo había sido un juego y el pata, pues el encargado, el encargado financiero hizo el depósito correspondiente porque estaba el gerente general, estaba su jefe, no podía desobedecerlos, ¿no? Y resulta que fue un fraude, bueno, perdieron 20 millones de dólares, fue un banco chino y también está en las redes, ¿no? Busquen ustedes en Google el deepfake, ahí lo voy a escribir para que lo puedan escribir. Entonces, para que vean, hoy en día no podemos confiar en nadie, ¿no? Ni siquiera en una videollamada de alguien conocido, porque se imaginan que alguien conocido les entregue, se llama deepfake, para que lo puedan buscar, que es parte de una amenaza tecnológica. Bueno, y eso es parte justamente de la IA que estamos viendo ahorita, ¿no? La IA podemos automatizar, pero necesitamos automatizar con gobernanza, con gobierno. Tenemos que saber si es que estamos cumpliendo la ética, ¿no? Automatizar sin entender los riesgos éticos o de sesgos podrían ser devastadores. ¿Qué pasa si yo empiezo a automatizar cierta parte de mis procesos y empiezo a solicitar que la inteligencia artificial decida por nosotros? Imaginemos en una entidad financiera y coloquemos el robotito de la inteligencia artificial en la evaluación de créditos de los clientes. Entonces el robotito puede decidir a quién otorgarle el crédito y a quién no otorgarle el crédito, pero eso puede generar ciertos sesgos porque va a estar basado en base a ciertas reglas o cierto historial. Entonces también podría empezar a discriminar. Y ha pasado y se ha demostrado que han habido bancos que han querido automatizar esos procesos y muchos clientes empezaron a denunciar al banco porque decían que habían sido discriminados. Y es que se dieron cuenta que dentro de las reglas del negocio de la inteligencia artificial estaba discriminando a personas morenas y a mujeres, más estaban favoreciendo los créditos a los varones, porque según el historial que tenía la inteligencia artificial de esa empresa en particular, había encontrado ese cierto sesgo, ¿no? Esa cierta discrepancia entre mujeres, varones, entre raza negra, raza blanca. Entonces, la pregunta es, ¿realmente está bien que le entreguemos estas decisiones a nuestra inteligencia artificial a pesar que tiene ciertos sesgos? ¿O es que auditoría debería estar ahí revisando y monitoreando que los proyectos con inteligencia artificial tengan una buena gobernanza, que estén fuera de los riesgos, que estén dentro de la ética y que no tengan estos problemas de sesgo? Entonces, todo eso también hay que revisar. ¿Quién audita los modelos de inteligencia artificial? ¿Quién responde si una decisión que está siendo automatizada es injusta o es incorrecta? Entonces, ya vamos a empezar a partir del 2026, supuestamente muchas empresas están empezando a automatizar y están empezando a implementar inteligencia artificial, entonces el auditor no puede dejar de lado la participación para ese tipo de revisiones, ¿no? También otro riesgo que tenemos es la dependencia de terceros, ¿no? Hay mucho incremento de terceros. Los terceros son parte ahora de nuestro ecosistema, también son parte de nuestra superficie de ataque, ¿no? Un ejemplo real es de una brecha de software y la sanción de la empresa del cliente por no auditar adecuadamente se vio en la empresa de AT&T. ¿Se acuerdan? Esta empresa AT&T es una empresa de telecomunicaciones mundialmente conocida. Bueno, resulta que en enero del 2023, ¿no?, una filtración de datos de uno de sus proveedores de servicios en la nube, o sea, AT&T había subcontratado a un tercero, y ese tercero tuvo un ataque de filtración en la nube y afectó a 8.9 millones de clientes. ¿Y cómo nos afectó? Bueno, se expuso información como números de línea, los saldos de las facturas, el detalle de los planes de tarifas. Entonces, AT&T fue multada por la Comisión Federal de Comunicaciones
por no haber eliminado la información de los clientes con su proveedor de servicios en la nube. Entonces, eso también ha pasado, seguramente ustedes han escuchado este caso de Interbank, ¿no? Que también sonó mucho estos últimos años. Entonces, también tuvo el mismo problema. El problema no fueron directamente la misma empresa, sino fue un tercero, no fue su proveedor. Entonces, tengamos mucho cuidado con los proveedores con los cuales transferimos información, con los cuales manejan información, porque tenemos que asegurarnos que estos proveedores tengan controles de seguridad adecuados que de alguna manera minimicen el riesgo de exposición que podamos tener. ¿Qué tiene que hacer auditoría? Auditarlos, solicitar que los proveedores también cumplan ciertas certificaciones, tengan políticas de seguridad, tengan de repente informes de auditoría que hayan sido evaluados. Todo eso se revisa por parte de la auditoría. Bueno, parte del programa vamos a explicar con mayor detalle cada uno de estos temas también, ¿no? Y la falta de visibilidad, a veces hay problemas que no vemos, ¿no? No se puede proteger aquello que no se ve, dicen, ¿no? Entonces, muchas organizaciones no tienen tampoco trazabilidad de lo que sucede en sus sistemas más críticos. Entonces, también tenemos que darnos una miradita para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Bueno, y finalmente, ¿cómo mitigamos estos riesgos que tenemos aquí? Bueno, con diferentes marcos normativos. Entonces, parte también de nuestro curso va a ser justamente revisar el detalle de cada uno de estos marcos de referencia, como la NIS, la 27001, el COVID, ¿no? Las resoluciones que puedan ser aplicables y las buenas prácticas, ¿no? Todo ello en pro de temas tecnológicos, ¿no? Bueno, no hay transformación es digital sin ciberseguridad, ¿no? Hoy en día todo está siendo transformado, pero cualquier nueva tecnología que se implemente en la organización también tiene que estar acompañado con ciberseguridad. Como bien dice ahí en esa lámina, la ciberseguridad ya no es un tema técnico, es un tema estratégico, es un tema de reputación, es un tema de cumplimiento legal, es un tema de continuidad operativa. O sea, sí o sí, las empresas de hoy necesitan tener controles de ciberseguridad y tanto control interno como auditoría tienen que supervisar que se implemente adecuadamente herramientas de control y monitoreo. Otro tema también importante que lo vamos a tocar en clase es justamente el análisis de data, ¿no? El análisis de datos en auditoría. Es importantísimo. Sí, por favor, Juan, adelante. ¿Quieres preguntar algo? Profesora, una consulta, ¿por qué la lámina anterior, por qué se llaman riesgos emergentes? Esa palabra suena bastante académicamente, ¿no? En la lámina anterior que usted, ¿por qué, de dónde sale ese término riesgos emergentes? ¿Son riesgos nuevos? ¿A eso se refiere? ¿Mm? Claro, los riesgos emergentes hacen referencia a esos nuevos riesgos que año tras año van a surgir, ¿no? Aquellos que en algún momento pudo haber sido, es un riesgo, pero son riesgos, algunos son riesgos operativos conocidos, pero los riesgos emergentes son los que están viniendo, los que ya están empezando a entrar con fuerza. Por ejemplo, la inteligencia artificial. Hace 5 años no existía ese riesgo, porque de repente no teníamos implementado tantas herramientas como hace 3 años empezamos a tener. Desde julio de 2023, que OpenAI, que fue la empresa que lanzó por primera vez el ChatGPT, prácticamente la inteligencia artificial se ha convertido en un nuevo riesgo emergente, porque es un riesgo que surge, que emerge dependiendo del transcurso del tiempo y son riesgos nuevos, como tú bien dices, ¿no? Esa es la palabrita de riesgo emergente. Gracias. Y Y hay lo una más, consulta, y justamente para estos nuevos riesgos, ¿no? Existe nuevo, hay que tener gente capacitada, el que implementa y el que controla y el que supervisa. Básicamente los auditores tenemos que estar metidos aquí en esto, en todos, estos temas, ¿no? Para poder auditar, porque no se puede auditar algo que no se conoce, ¿no? Entonces, exactamente. realmente la tarea es bastante grande aquí, ¿no? En temas, pero ahora son especializaciones gente de auditores de TI, básicamente. Ya no el contable, no auditor abogado, ya es una especialización prácticamente. ¿Mm? Y para todos, ¿ah? Y para todos, no solamente los auditores de sistemas, sino también estamos hablando de auditores operativos, auditores financieros, auditor general, para todos. Todos tienen que saber de tecnología, de ciberseguridad, de análisis de data. Inclusive me acuerdo que
hace un poco, antes que nazca el tema de inteligencia artificial con tanta fuerza, recuerdo que cuando estaba trabajando en la empresa nos exigieron aprender Python. Dijo, tienen que aprender Python para, que es el lenguaje de programación que utiliza justamente la inteligencia artificial para automatizar procesos. Pero bueno, hoy en día ya con la inteligencia artificial y con los asistentes virtuales que tenemos como Gemini, como Copilot, como ChatGPT y todos los que se nos vienen, ya tienen embebidos ciertos códigos que nos pueden ayudar a deducir o a analizar mejor tanto los procesos como la base de datos, ¿no? Entonces, aunque no creas, se está haciendo, la inteligencia artificial está logrando que surjan nuevas herramientas que nos hagan la tarea más fácil. O sea, no te abrumes con todo lo que se nos viene, porque de alguna manera lo que se nos viene es algo más fácil de lo que antes era. Antes sí estaba complicado, porque había que contratar un programador para que te automatice. Ahora no. Ahora ya existen herramientas que solamente buscas le preguntas, algo así de simple, ¿no? Hace poco tuve justamente un grupo de alumnos que les estaba enseñando inteligencia artificial para auditoría y empezamos a hacer los scripts diferentes en diferentes plataformas, ¿no? En Copilot, que muchos ya tienen Copilot inclusive embebidos dentro de sus organizaciones, porque Copilot es de Microsoft, y ya trabajan con pequeños proyectos para empezar a ayudarles a hacer sus informes de auditoría, a mejorar la redacción de sus observaciones, a enfocar mejor la gestión de riesgos. Entonces, sí, podemos utilizar parte del curso para hacer estas pequeñas prácticas y ustedes también lo puedan aplicar en sus empresas, ¿no? Que es justamente la idea, que todo sea práctico. Y eso es, sí, pero hay que estudiar tanto la parte operativa, como tú bien dijiste, como los auditores, cómo auditamos si desconocemos estos temas, ¿no? Justamente por eso salen a lucir este tipo de programas, ¿no? Programas de especializaciones que nos ayudan a entender mejor las herramientas y aplicarlas. Listo, Bien, muchas gracias. gracias a ti. Y también análisis de datos, ¿no? Eso también es otro mundo. El Data Analytics, el Data Warehouse, el Business Intelligence, ese tiene también todo un tratamiento adicional al tema de información, de ciberseguridad, de seguridad de información. Este es otro mundo. Ahora, ¿para qué lo utilizamos? Bueno, antiguamente o normalmente el auditor que hace revisa muestras, ¿no? Pero hoy en día, como nos están exigiendo agregar valor a la organización, ya no solamente tenemos que analizar muestras, ahora tenemos que analizar toda la data. Y para analizar toda la data, tenemos que utilizar herramientas de análisis de base de datos. Pero qué mejor si tenemos dashboard, ¿no? Si tenemos este tipo de indicadores. Entonces, no se trata tampoco de decir, me voy a meter a un curso de Power BI y voy a analizar data. No, pues, no se trata de analizar data, cualquier data. Tienes que saber qué cosa quieres analizar. Pero para eso tienes primero que entender los KRIs, los indicadores clave de riesgos. Y los indicadores claves de riesgos se identifican cuando conocemos el proceso, cuando identificamos los riesgos. Identificamos adecuadamente el proceso de inicio a fin, identificamos cuáles son los riesgos críticos y sobre eso se coloca los indicadores claves de riesgos, los KPIs también, que son indicadores que están relacionados con el negocio. Y sobre ello ya se empieza a hacer el monitoreo, ¿no? Entonces, qué bonito tener un dashboard como el que tienen ahí en ese gráfico, donde en línea empezamos a revisar las ventas de la empresa, las compras, los gastos. Entonces ya no requiero una auditoría puntual que diga, voy a revisar los gastos de la empresa, ¿no? Entonces recién le empiezo a pedir la información, no me quieren dar la data, tengo problemas con sistemas, que son normalmente los problemas que tenemos los auditores cuando queremos revisar cierta parte de los procesos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Crear proyectos para que, junto con la gente de tecnología, empecemos a analizar la data, pero nosotros como auditores, tenemos que decirles qué cosa queremos analizar. Por ejemplo, qué indicadores quiero que ese dashboard me muestre. Y ya con base en lo que yo necesito, es qué sistema te va a decir dónde conseguir la data, ¿no? Cuáles son los campos que ellos necesitan entregarnos. Le pueden hacer una réplica, ¿no? Porque obviamente no podemos trabajar sobre la base de datos real, sino sobre la base de datos replicada,
Y sobre eso empezamos a hacer este dashboard. ¿Dónde se hacen estos dashboards? También existen herramientas, inclusive gratuitas, que como Power BI, que es de Microsoft, que nos permiten tener ese tipo de estadísticas rápidamente y monitorearlas. Entonces, ¿qué nos permite tener? Mayor cobertura, nos permite detectar transacciones u operaciones anómalas, atípicas, podemos identificar errores y tenemos una evaluación permanente, ¿no? Ya no esperamos ciertos meses para analizar. También igual, ¿no? Los reportes. El problema que tiene el auditor es que siempre tiene un reporte tradicional. ¿Cuál es el problema del reporte tradicional? Es que son informes extensos, aburridos, con poco impacto, decisiones tardías, el lenguaje es muy técnico y cuando entregamos el informe de auditoría, los auditados ni siquiera entienden lo que les queremos decir, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? También mejorar, el auditor también tiene que mejorar el reporte, ¿no? Entonces, un reporte que le ayude a generar decisiones. Reportes un poco más claros, enfocados en los riesgos, orientados a la acción, ¿no? Que digan, si tú mejoras aquí, vas a lograr tanto porcentaje de crecimiento. Entonces, un buen informe debe responder estas 3 preguntas. Y ustedes, cada vez que hagan sus informes de auditoría, traten en su mente de contestarse esas 3 preguntas. ¿Qué está pasando? ¿Qué riesgo existe? ¿Y qué decisión se debe tomar con ese riesgo, ¿no? Entonces, un buen informe es eso lo que necesitamos que se responda. Nada más. Lo demás es complemento, ¿no? Y tener indicadores, ¿no? Indicadores, como les decía, los KPI, los KRIs, que son ejemplos, por ejemplo, porcentaje de hallazgos críticos, tiempo de cierre de mis observaciones. Entonces, si yo soy auditor y no tengo este dashboard, no tengo esta visualización, pues difícilmente voy a hacer seguimiento de los planes de acción. Entonces, debería tener indicadores que me permitan, muchos auditores están poniendo como parte de sus objetivos tener indicadores, ¿no? Que les permiten monitorear. Entonces, genial. Y eso es lo que tenía para hoy, para compartir con ustedes. El programa entiendo que ya pueden pedir también a la institución para que les puedan dar el programa. Entiendo que ya a partir del próximo mes va a comenzar el programa de especialización, así que con mucho gusto los podría recibir. Yo soy parte del equipo docente y si es que toman la decisión, pues nos vemos dentro. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, estoy aquí dispuesta a responderla. Y si no, bueno, ya nos estamos viendo entonces dentro del programa. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, profesora. Excelente. Mm. Listo, genial. Muy bien, no sé si el equipo Innova toma la palabra. Sí, ingeniera, muchas gracias por la presentación de esta noche. Por favor, invitamos para si algún compañero tiene alguna duda o consulta, nos las pueda hacer llegar por el chat para poder absolverla. Genial, creo que todo ha quedado muy claro. Qué bueno. Sí, ingeniera, al no haber dudas o consultas, damos por culminado el seminario del día de hoy. Una vez más, muchas gracias y muchas gracias a todos por participar. Listo. Hasta luego. Gracias.